Historia real. La tragedia de la novia de la tormenta eterna, 1882, Tabasco. El día que su boda terminó en muerte. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de la novia de la tormenta eterna, 1882, Tabasco. Capítulo 1. El pretendiente perfecto. En el año de 1882, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, una joven mujer de 24 años llamada Adriana Flores estaba preparándose para el día más importante de su vida. En apenas 2 semanas se casaría con don Fernando Salazar, un hacendado viudo de 38 años que había llegado a la región un año antes desde Veracruz. Fernando parecía el pretendiente perfecto, educado, refinado, adinerado y profundamente enamorado de Adriana. O al menos eso era lo que todos creían. Adriana era la hija menor de don Miguel Flores, un comerciante respetado en Villahermosa, y doña Rosa, una mujer conocida por su caridad y su participación activa en la iglesia local. Adriana había crecido en una casa cómoda, rodeada de amor y protección. Era una mujer hermosa con cabello negro largo que le caía hasta la cintura, ojos color miel que brillaban cuando sonreía, y una risa que, según su padre, podía iluminar incluso el día más oscuro. Había rechazado varios pretendientes durante los años anteriores, no porque fueran inadecuados, sino porque simplemente no había sentido la conexión correcta. Cuando conozca al hombre correcto, le había dicho a su madre, lo sabré en mi corazón. No me casaré solo porque sea apropiado o conveniente. Y entonces, en marzo de 1881, Fernando Salazar llegó a Villahermosa. Era un hombre alto y distinguido, con cabello oscuro peinado hacia atrás, un bigote cuidadosamente recortado y modales que hablaban de educación y refinamiento. Había comprado una hacienda a las afueras de la ciudad, una propiedad que anteriormente había estado abandonada, pero que Fernando estaba renovando con fondos que claramente no eran limitados. Fernando fue presentado a la familia Flores en una reunión social en la casa del alcalde. Desde el momento en que vio a Adriana, pareció fascinado. Durante las semanas siguientes, apareció regularmente en los eventos sociales donde sabía que Adriana estaría presente. Enviaba flores a la casa de los Flores con notas que eran poéticas pero respetuosas. Pedía permiso a don Miguel para cortejar apropiadamente a su hija. «El señor Salazar parece un hombre honorable», dijo don Miguel después de que Fernando hiciera su petición formal. «Ha sido muy apropiado en su comportamiento y claramente tiene los medios para mantener a una esposa. ¿Qué piensas tú, Adriana?» Adriana había sonreído tímidamente. Fernando era guapo, educado, atento, y cuando la miraba, había una intensidad en sus ojos que la hacía sentir especial, deseada. «Me gustaría conocerlo mejor, papá. Con tu permiso, me gustaría que lo cortejar». Durante los meses siguientes, Fernando cortejó a Adriana con una determinación metódica. Venía a visitarla 3 veces por semana, siempre con un regalo apropiado. Un libro de poesía, un broche delicado, flores frescas del mercado. Hablaba con ella durante horas sobre literatura, viajes, sus sueños para el futuro. Era educado con sus padres,
encantador con sus hermanos mayores, respetuoso con las convenciones sociales. Es perfecto, le confió Adriana a su mejor amiga, Mariana, después de 6 meses de cortejo. Es todo lo que podría desear en un esposo. Es inteligente, es amable, comparte mis intereses, y papá lo aprueba completamente. ¿Y lo amas?, preguntó Mariana con una sonrisa. Creo que sí, respondió Adriana sonrojándose. O al menos estoy aprendiendo a amarlo. El amor crece con el tiempo, ¿verdad? En octubre de 1881, Fernando pidió formalmente la mano de Adriana. La petición fue hecha en la Sala de los Flores, con don Miguel y doña Rosa presentes. Fernando había preparado un discurso elaborado sobre sus intenciones honorables, su deseo de hacer feliz a Adriana, su compromiso de ser un esposo digno. Don Miguel, doña Rosa, dijo Fernando con solemnidad, arrodillándose ante ellos. Solicito humildemente el honor de la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, honrarla y protegerla todos los días de mi vida. Prometo ser un esposo fiel y un padre devoto a los hijos que Dios nos bendiga. Y prometo que nunca tendrán razón para arrepentirse de haberme confiado su tesoro más precioso. Fue un discurso hermoso, pronunciado con aparente sinceridad. Don Miguel y doña Rosa aceptaron, y Adriana lloró lágrimas de alegría cuando Fernando le colocó un anillo de compromiso en el dedo, un anillo de oro con una esmeralda que, según él, había pertenecido a su madre. La fecha de la boda fue fijada para el 25 de junio de 1882. Sería una ceremonia grande en la Catedral de Villahermosa, seguida de una recepción en la Casa de los Flores. Los preparativos comenzaron inmediatamente. El vestido de novia, las flores, la comida, las invitaciones. Era el evento social del año, y toda la sociedad de Villahermosa esperaba con anticipación. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Adriana sospechaba durante esos meses de preparación feliz, era que Fernando Salazar guardaba secretos oscuros. Secretos que involucrarían asesinato, engaño y una justicia que vendría de los cielos mismos. El primer indicio de que algo estaba mal llegó en mayo de 1882, apenas un mes antes de la boda programada. Adriana estaba en el mercado con su madre, comprando telas para el ajuar de novia, cuando escuchó a 2 mujeres hablando cerca de ellas. ¿Has escuchado sobre el nuevo hacendado, don Fernando?, decía una de las mujeres en voz baja. Mi prima vive en Veracruz y dice que había rumores extraños sobre él allí. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó la otra mujer con curiosidad. Sobre su primera esposa. Murió apenas un año después de casarse. Dicen que fue un accidente con electricidad. Algo sobre una lámpara defectuosa, pero mi prima dice que algunas personas en Veracruz sospechaban que no fue accidente. Adriana se había quedado helada, escuchando. Fernando nunca había mencionado cómo había muerto exactamente su primera esposa. Había dicho solo que había sido una tragedia terrible, un accidente, y que prefería no hablar de ello porque el dolor era todavía muy fresco. Eso es solo chisme malicioso, había dicho doña Rosa firmemente cuando Adriana le contó lo que había escuchado. Las personas siempre inventan historias sobre los viudos que se vuelven a casar. Es cruel y sin fundamento. Fernando es un hombre honorable. No dejes que rumores sin sustancia arruinen tu felicidad. Adriana había intentado olvidar la conversación, pero las palabras se quedaron en su mente, un pequeño susurro de duda que se negaba a ser silenciado completamente. Capítulo 2. La carta desde Veracruz. 2 semanas después de escuchar el rumor en el mercado, Adriana recibió algo que cambiaría todo, una carta. Llegó por correo, dirigida específicamente a ella, sin remitente. El sobre era simple, el papel dentro escrito con una caligrafía femenina cuidadosa. Adriana la abrió en la privacidad de su habitación.
y lo que leyó la dejó sin aliento. Estimada señorita Flores, no me conoce, pero debo escribirle porque mi conciencia no me permite guardar silencio. Mi nombre es Carmen Ruiz, y fui sirvienta en la casa de don Fernando Salazar cuando él vivía en Veracruz con su primera esposa, doña Isabela. Escribo para advertirle sobre el hombre con quien está a punto de casarse. La muerte de doña Isabela no fue un accidente, como don Fernando ha dicho a todos. Yo estuve allí, yo sé la verdad. Doña Isabela era una mujer hermosa y gentil, muy parecida a usted según he escuchado. Se casó con don Fernando en junio de 1880, llena de esperanzas y sueños. Pero pronto descubrió que su esposo no era el hombre que había fingido ser durante el cortejo. Era controlador, celoso, violento cuando bebía. Y lo peor de todo, estaba obsesionado con su dinero. Verá, doña Isabela venía de una familia muy adinerada. Cuando se casó, trajo una dote considerable. Pero 6 meses después de la boda, le dijo a don Fernando que quería anular el matrimonio, que quería regresar con su familia. Dijo que había sido un error casarse con él. Don Fernando se enfureció. Le dijo que si lo dejaba, perdería toda su dote, que él se aseguraría de arruinar su reputación. Pero doña Isabela estaba determinada. Comenzó a hacer arreglos para irse. Y entonces, una noche en febrero de 1881, ocurrió el accidente. Doña Isabela estaba en su baño, preparándose para dormir. Había una lámpara eléctrica nueva que don Fernando había instalado. Yo estaba en el pasillo afuera cuando escuché el grito y luego un ruido eléctrico horrible. Corrí hacia el baño y vi a doña Isabela en el suelo, su cuerpo convulsionando. La lámpara había caído al agua de su bañera. Don Fernando llegó segundos después de mí, pero lo extraño fue su expresión. No era sorpresa o horror, era algo más, algo que me asustó. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una advertencia clara. No digas nada. El médico declaró que fue un accidente. La lámpara defectuosa, dijo, había causado una electrocución fatal. Pero yo vi esa lámpara antes, no estaba defectuosa, y vi cómo don Fernando la había manipulado, cómo había aflojado sus conexiones deliberadamente. Pero yo era solo una sirvienta. ¿Quién me creería? Y don Fernando me dejó muy claro que si hablaba me destruiría, así que guardé silencio y he vivido con esa culpa desde entonces. Cuando escuché que don Fernando se había mudado a Tabasco y estaba cortejando a otra joven mujer, supe que no podía quedarme callada otra vez. No puedo salvar a doña Isabela, pero tal vez puedo salvarte a ti. Por favor, señorita Flores, tenga cuidado. Investigue la muerte de doña Isabela. Hable con personas en Veracruz que conocieron a la pareja. No se case con este hombre sin saber la verdad. Que Dios la proteja. Carmen Ruiz. Adriana leyó la carta 3 veces, sus manos temblando cada vez más con cada lectura. Su primera reacción fue incredulidad. Fernando, su Fernando gentil y atento. ¿Un asesino? ¿Era posible? Pero mientras más pensaba en ello, más pequeñas cosas comenzaban a tener sentido. La forma en que Fernando nunca hablaba de su primera esposa. Cómo cambiaba de tema abruptamente si alguien la mencionaba. La forma en que a veces, cuando creía que nadie lo miraba, su rostro adoptaba una expresión fría, calculadora, completamente diferente a la máscara encantadora que normalmente usaba. La forma en que había sido tan insistente en que se casaran rápidamente, como si tuviera prisa por asegurar el matrimonio. Y luego estaba el asunto del dinero. La familia de Adriana no era tan rica como algunas, pero don Miguel tenía propiedades considerables y una próspera red de negocios comerciales. Como hija menor, Adriana heredaría una porción significativa. ¿Era eso lo que Fernando realmente quería? Durante los días siguientes, Adriana agonizaba sobre qué hacer.
¿Debía mostrarle la carta a sus padres? ¿Debía confrontar a Fernando directamente? ¿O debía intentar investigar primero, confirmar si había algo de verdad en las acusaciones de Carmen Ruiz? Finalmente, decidió confiar en su mejor amiga Mariana. Las dos mujeres se reunieron en secreto en el jardín de la casa de Mariana. Esto es terrible, dijo Mariana después de leer la carta. Pero ¿cómo sabemos si es verdad? Podría ser una mujer despechada inventando historias o alguien con un rencor contra Fernando. Lo sé, admitió Adriana. Pero hay algo en la carta que suena verdadero y explicaría tantas cosas pequeñas que he notado pero ignorado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mariana. Necesito ir a Veracruz, respondió Adriana con determinación. Necesito investigar. Necesito saber si el hombre con quien estoy a punto de casarme es quien dice ser o si es un asesino. ¿Pero cómo? Tu padre nunca te dejará viajar sola a Veracruz, especialmente tan cerca de la boda. Adriana pensó por un momento. Mi tío Ramón vive en Veracruz. Diré que quiero visitarlo una última vez antes de la boda, llevarle una invitación personal. Papá permitirá eso si prometo llevar a una acompañante apropiada. ¿Vendrías conmigo? Mariana dudó solo un momento antes de asentir. Por supuesto, si vamos a descubrir la verdad, necesitarás apoyo. Una semana después, con el permiso de sus padres y acompañadas por una sirvienta mayor como carabina, Adriana y Mariana viajaron a Veracruz. El viaje tomó 3 días en carruaje y barco. Tiempo durante el cual Adriana oscilaba entre esperanza de que todo fuera un malentendido y terror de que las acusaciones fueran verdad. En Veracruz se hospedaron con el tío Ramón, quien estaba encantado de ver a su sobrina. ¿A qué debo este honor?, preguntó. Tu padre mencionó en su carta que querías visitarme, pero no dio detalles. Tío, dijo Adriana cuidadosamente, necesito tu ayuda con algo delicado. Necesito información sobre un hombre que vivió aquí hasta el año pasado. Don Fernando Salazar. La expresión de su tío cambió inmediatamente. Fernando Salazar, el viudo de Isabela Mendoza. ¿Por qué preguntas sobre él? Porque, respondió Adriana con voz temblorosa, estoy comprometida para casarme con él en 2 semanas. Su tío se quedó sin palabras por un momento. Adriana, necesito contarte algunas cosas sobre ese hombre, cosas que no son conocimiento público, pero que circularon ampliamente entre quienes conocían a los Salazar. Capítulo 3. La verdad oscura revelada. Durante las siguientes horas, el tío Ramón contó a Adriana todo lo que sabía sobre Fernando Salazar y la muerte de Isabela Mendoza. La historia confirmaba cada detalle de la carta de Carmen Ruiz y añadía otros detalles perturbadores. Isabela era hija única de don Edmundo Mendoza, uno de los hombres más ricos de Veracruz, explicó el tío Ramón. Cuando se casó con Fernando, su dote incluía propiedades, dinero en efectivo y acciones en el negocio de exportación de su padre. Era una fortuna considerable. Fernando cortejó a Isabela con la misma dedicación metódica con la que aparentemente te ha cortejado a ti. Era encantador, atento, aparentemente enamorado. Los Mendoza investigaron su origen, por supuesto. Fernando decía venir de una familia respetable en la Ciudad de México que había perdido su fortuna en inversiones malas. Los Mendoza confirmaron partes de su historia, suficiente para sentirse cómodos con el matrimonio. Pero después de la boda, el verdadero Fernando emergió. Era controlador, celoso sin razón y claramente más interesado en la fortuna de Isabela que en ella misma. Comenzó a hacer inversiones riesgosas con el dinero de ella, sin consultarla. Cuando Isabela protestó, él se volvió verbalmente abusivo. Y según los sirvientes, ocasionalmente físicamente abusivo, también cuando había bebido. Isabela le dijo a su padre que quería anular el matrimonio. Don Edmundo estaba de acuerdo,
Pero entonces, antes de que pudieran actuar, Isabela murió en ese accidente con la lámpara eléctrica. El tío Ramón hizo una pausa, su expresión sombría. La verdad, Adriana, es que muchos sospechábamos que Fernando había asesinado a Isabela, pero no había pruebas. El médico declaró que fue accidente, y Fernando actuó la parte del viudo desconsolado perfectamente. Heredó toda la fortuna de Isabela, por supuesto, y luego, apenas 6 meses después de su muerte, vendió todas las propiedades y se fue de Veracruz. Algunos dijimos que era porque no podía soportar los recuerdos, pero otros dijimos que era porque no podía soportar las miradas acusatorias, las preguntas susurradas. Se fue para comenzar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Adriana sintió náuseas. Y nadie hizo nada. Nadie fue a las autoridades con sus sospechas. ¿Con qué evidencia?, preguntó su tío tristemente. Era la palabra de sirvientes contra la de un hombre respetado. El médico había declarado que fue accidente. No había testigos del supuesto asesinato. ¿Qué podrían hacer las autoridades sin pruebas? Adriana pasó los siguientes 2 días en Veracruz, hablando con personas que habían conocido a Fernando e Isabela. Cada conversación añadía otro detalle a la imagen que estaba emergiendo. Una antigua vecina mencionó que había escuchado a Fernando e Isabela discutir violentamente la noche antes de la muerte de Isabela. Un antiguo socio de negocios de Fernando admitió que Fernando tenía deudas considerables que había pagado con el dinero de Isabela después de su muerte. Y luego, en su último día en Veracruz, Adriana tuvo una reunión secreta con Carmen Ruiz, la mujer que había escrito la carta. Se encontraron en una iglesia, Carmen nerviosa y constantemente mirando a su alrededor como si temiera ser vista. «Gracias por advertirme», dijo Adriana. «¿Puedes contarme exactamente lo que viste esa noche?» Carmen habló en voz baja pero firme. Había estado limpiando el pasillo cerca del baño de doña Isabela. Escuché voces discutiendo. Don Fernando y doña Isabela. Ella estaba diciendo que había hablado con su padre, que los papeles de anulación estaban siendo preparados. Fernando gritó algo que no pude entender claramente. Luego escuché la puerta del baño cerrarse. Minutos después, escuché un grito terrible y un sonido como un chispazo eléctrico. Corrí al baño y vi a doña Isabela en el agua, convulsionándose, la lámpara en el agua con ella. Don Fernando apareció detrás de mí casi inmediatamente. Demasiado inmediatamente, como si hubiera estado esperando cerca. Y cuando lo miré, su expresión no era de shock o horror, era de satisfacción. Apenas un segundo, pero lo vi. Y entonces cambió su expresión a horror, comenzó a gritar por ayuda. Pero yo sé lo que vi en ese primer momento. Carmen miró a Adriana directamente a los ojos. Él la mató, señorita Flores. Estoy tan segura de eso como de mi propio nombre. Y si se casa con él, temo que el mismo destino le espera a usted, si alguna vez se interpone en su camino o si él decide que ya no la necesita. Adriana regresó a Tabasco con un corazón pesado y una decisión clara. No podía casarse con Fernando. No importaba lo que sus padres dijeran, no importaba el escándalo social. No podía atarse a un hombre que probablemente era un asesino. Pero cuando llegó a casa, descubrió que confrontar a Fernando sería más peligroso de lo que había imaginado. Capítulo 4. La confrontación y la amenaza. La tarde después de regresar de Veracruz, Adriana pidió hablar con Fernando en privado. Se reunieron en el jardín de la Casa de los Flores, con Adriana insistiendo en que su madre permaneciera cerca pero fuera del alcance del oído. «Fernando», comenzó Adriana, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. «Fui a Veracruz durante mi viaje». Vio algo parpadear en los ojos de Fernando. ¿Miedo? ¿Rabia? Pero desapareció tan rápido que casi creyó haberlo imaginado. «¿Oh?»,
dijo Fernando con voz cuidadosamente neutral. Espero que tu visita con tu tío fuera agradable. Sí, respondió Adriana, y mientras estaba allí, escuché algunas cosas interesantes sobre ti, sobre tu primera esposa, Isabela. Esta vez no había duda. La expresión de Fernando se endureció. ¿Qué escuchaste? Que su muerte tal vez no fue un accidente, que había personas que sospechaban que tú la mataste por su dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando la miraba con una intensidad que la asustaba. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Y tú crees esos rumores maliciosos? ¿Me consideras un asesino basándote en el chisme de personas que ni siquiera conoces? Hablé con múltiples personas, respondió Adriana, forzándose a mantener contacto visual, incluyendo a la sirvienta que encontró a Isabela. Ella me contó lo que vio, y honestamente, Fernando, no puedo ignorar lo que he aprendido. No puedo casarme contigo sintiendo estas dudas. Fernando dio un paso hacia ella, y Adriana instintivamente retrocedió. ¿Estás diciendo que quieres romper nuestro compromiso? 2 semanas antes de la boda, después de que tu familia ha hecho todos los preparativos, después de que han enviado todas las invitaciones. Sí, dijo Adriana, su voz ganando fuerza. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. No puedo casarme con un hombre en quien no confío, un hombre que podría ser un asesino. La máscara de civilización de Fernando se resbaló completamente por un momento. Su rostro se retorció en rabia, sus manos se cerraron en puños. Si haces esto, Siseo, te arrepentirás. Arruinaré tu reputación. Diré a todos que rompiste el compromiso porque eres una mujer inestable, tal vez inmoral. Ningún hombre respetable querrá casarse contigo después de que termine contigo. Prefiero vivir soltera con mi reputación dañada que muerta como Isabela, respondió Adriana, aunque su corazón latía con miedo. Fernando se acercó aún más, y Adriana gritó: «¡Mamá!». Doña Rosa apareció inmediatamente desde donde había estado esperando. «¿Qué sucede aquí?». Fernando inmediatamente cambió su expresión, recomponiendo la máscara de civilización. «Nada, doña Rosa, Adriana y yo solo estábamos teniendo una discusión acalorada sobre los arreglos de la boda. Disculpe si la alarmamos». Pero doña Rosa había visto suficiente de la expresión de Fernando antes de que la cambiara, y había visto el miedo en los ojos de su hija. «Fernando, creo que sería mejor que te vayas ahora. Adriana necesita descansar después de su viaje». Fernando miró a Adriana una última vez, y en sus ojos ella vio una promesa. Esto no ha terminado. Luego se inclinó brevemente y se fue. Esa noche, Adriana le contó todo a sus padres. La carta, el viaje a Veracruz, las conversaciones con personas que habían conocido a Fernando e Isabela, la confrontación en el jardín. Al principio, don Miguel estaba escéptico, no queriendo creer que el hombre a quien había dado permiso de casarse con su hija pudiera ser un asesino, pero doña Rosa apoyó a su hija inmediatamente. «Yo vi su rostro hoy cuando pensó que nadie miraba», dijo. «Había algo allí que me asustó. Si Adriana dice que este hombre es peligroso, le creo». Después de mucha discusión, don Miguel finalmente accedió. «Enviaré un mensaje mañana cancelando la boda. Será un escándalo, pero prefiero enfrentar el escándalo que arriesgar la vida de mi hija». Pero esa noche, mientras Adriana yacía en su cama incapaz de dormir, algo la inquietaba. La expresión de Fernando cuando ella había dicho que no se casaría con él. No era solo rabia por el rechazo o preocupación por el escándalo social. Era algo más. Era la expresión de un hombre cuyo plan cuidadosamente construido estaba siendo arruinado. Y entonces comprendió. Fernando ya había gastado la fortuna que había heredado de Isabela.
Necesitaba casarse de nuevo, necesitaba acceso a otra fortuna, y había elegido a Adriana porque, como Isabela, vendría al matrimonio con una dote considerable y derechos de herencia significativos. Pero a diferencia de Isabela, quien solo había descubierto la verdadera naturaleza de Fernando después de casarse, Adriana la había descubierto antes. Y eso arruinaba todo el plan de Fernando. ¿Pero qué tan lejos estaría dispuesto a ir Fernando para salvaguardar sus planes? ¿Se rendiría simplemente y buscaría otra víctima? ¿O intentaría forzar a Adriana a seguir adelante con la boda? Adriana no tendría que esperar mucho para descubrir la respuesta. Capítulo 5. Los días antes de la tormenta. Al día siguiente, don Miguel envió un mensaje formal a Fernando Salazar cancelando la boda y terminando el compromiso. El mensaje era cortés pero firme, sin dar detalles específicos sobre las razones más allá de decir que circunstancias imprevistas hacían imposible continuar con los planes de matrimonio. La respuesta de Fernando llegó esa misma tarde. Era una carta larga y elaborada, profesando su amor por Adriana, su confusión sobre la repentina cancelación, su deseo de reunirse con la familia para resolver cualquier malentendido. Prometía que si había ofendido a Adriana de alguna manera, haría cualquier cosa para enmendarlo. Era, en superficie, la carta de un hombre sinceramente desconcertado y herido, pero Adriana, leyéndola, veía la manipulación debajo de cada palabra. Fernando estaba intentando mantener la farsa, intentando presentarse como la víctima inocente. «No responderemos», decidió don Miguel. «El compromiso está roto, no hay más que discutir». Durante los días siguientes, Fernando hizo múltiples intentos de ver a Adriana. Aparecía en la Casa de los Flores, pero don Miguel le negaba la entrada. Enviaba más cartas, cada una más desesperada que la anterior. Algunos vecinos reportaron haberlo visto merodeando cerca de la casa por las noches. «Está obsesionado», dijo Mariana cuando visitó a Adriana, «y eso es aterrador. Un hombre obsesionado es un hombre peligroso». La familia Flores consideró brevemente ir a las autoridades. ¿Pero con qué? Fernando no había hecho nada ilegal en Tabasco. Las sospechas sobre la muerte de Isabela no eran pruebas, y simplemente aparecer en una casa o enviar cartas no era un crimen. Tal vez, eventualmente se rendirá y se irá, esperaba doña Rosa. Una vez que acepte que el matrimonio no sucederá. Pero entonces, 5 días antes de lo que debería haber sido la fecha de la boda, algo extraño sucedió. Fernando dejó de intentar contactar a Adriana. Las cartas cesaron. Ya no aparecía en la casa. Era como si se hubiera rendido completamente. «¿Ves?», dijo don Miguel con alivio. «Ha aceptado que ha terminado. Ahora podemos seguir adelante». Pero Adriana no estaba convencida. Algo en el repentino silencio de Fernando la inquietaba más que sus intentos persistentes de contacto. ¿Qué estaba planeando? Fue Mariana quien trajo las primeras noticias alarmantes. «Fernando ha estado hablando con personas en la ciudad», le dijo a Adriana en privado, «diciendo que la boda todavía está programada, que hubo un malentendido menor, pero que todo está resuelto. Y cuando las personas le preguntan a tu padre al respecto, diciendo que Fernando insiste en que la boda continúa, tu padre tiene que explicar que no, que el compromiso está roto». Pero Fernando, entonces, actúa sorprendido, como si no supiera nada al respecto. «Está tratando de obligarnos», comprendió Adriana, creando una situación donde cancelar públicamente la boda sería tan vergonzoso que nos sentiríamos presionados a seguir adelante con ella. «Pero eso no funcionará», dijo Mariana. «Tu padre ya ha dejado claro que la boda está cancelada». «Lo sé», respondió Adriana, «pero me pregunto, ¿qué más está planeando Fernando?». La respuesta llegó 3 días antes de la fecha de boda original. Adriana recibió otra carta, pero esta no era como las anteriores.
Era corta, y el tono era completamente diferente. Querida Adriana, has cometido un grave error al rechazarme y difamar mi nombre con tus acusaciones infundadas. Pensaste que podrías simplemente romper nuestro compromiso sin consecuencias. Estabas equivocada. He hecho arreglos para asegurar que nuestra boda proceda según lo planeado, y después de que estemos casados, te enseñaré lo que sucede a las mujeres que me desafían, tu futuro esposo, Fernando. Adriana llevó la carta inmediatamente a su padre. Don Miguel, leyéndola, se puso pálido de rabia y miedo. «Esto es una amenaza directa», dijo. «Voy a ir a las autoridades ahora mismo». Pero cuando don Miguel fue a la oficina del jefe de policía local con la carta, se encontró con una respuesta frustrante. «Don Miguel, entiendo su preocupación», dijo el capitán Morales. «Pero esta carta, aunque inquietante, no constituye una amenaza clara de violencia. Dice que ha hecho arreglos para que la boda continúe, pero no especifica qué tipo de arreglos. Podría estar hablando de presión social o legal, no de fuerza física». «¿Pero qué hay de la parte sobre enseñarle a mi hija?», protestó don Miguel. «Eso suena como una amenaza de violencia». «Es vago», respondió el capitán. «Un abogado argumentaría que se refiere a educación matrimonial apropiada. Mire, don Miguel, puedo enviar a un oficial a hablar con el señor Salazar, advertirle de que está causando angustia a su familia, pero sin evidencia de un crimen actual o una amenaza específica de violencia, mis manos están atadas». Don Miguel regresó a casa furioso y asustado. «Vamos a duplicar la seguridad de la casa», le dijo a su familia. «Nadie entra o sale sin mi conocimiento. Adriana, no sales de la casa bajo ninguna circunstancia. Y si Fernando intenta acercarse de nuevo, tenemos permiso del capitán Morales para usar fuerza si es necesario para protegernos». 2 días antes de la fecha de boda original, comenzó a llover. Capítulo 6. El día de la tormenta eterna. El 25 de junio de 1882, amaneció con un cielo que parecía el fin del mundo. Nubes negras y gruesas cubrían todo el horizonte, tan oscuras que a las 7 de la mañana parecía que apenas había amanecido. El viento aullaba a través de las calles de Villahermosa, doblando árboles y arrancando tejas de los techos, y la lluvia caía en torrentes tan densos que era casi imposible ver a través de ella. «Nunca he visto una tormenta así», dijo don Miguel, mirando por la ventana con asombro mezclado con aprensión. «Es como si el cielo mismo estuviera enojado». Para las 8 de la mañana, la tormenta se había intensificado aún más. Los truenos retumbaban constantemente, tan fuertes que hacían temblar las paredes de la casa. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos por explosiones de trueno que sonaban como cañones. La familia Flores estaba reunida en la sala, observando la tormenta con una mezcla de fascinación y miedo. Este debería haber sido el día de la boda de Adriana. De hecho, en este mismo momento debería haber estado preparándose, poniéndose su vestido de novia, preparándose para ir a la catedral. «Es como si el universo estuviera validando nuestra decisión», comentó doña Rosa. «Imagina si la boda no hubiera sido cancelada. Habría sido imposible llegar a la catedral con este clima». «Gracias a Dios que la cancelamos», dijo don Miguel fervientemente. Pero entonces, a las 9 de la mañana, algo completamente inesperado sucedió. Tocaron a la puerta principal de la casa con urgencia. El mayordomo abrió para encontrar al padre Domingo, el párroco de la catedral, empapado hasta los huesos a pesar de su capa de lluvia. «Necesito hablar con don Miguel inmediatamente», dijo el sacerdote con urgencia. «Es sobre don Fernando Salazar». Don Miguel corrió a la puerta. «Padre, ¿qué sucede?» «Don Fernando está en la catedral», respondió el sacerdote, su rostro mostrando una mezcla de confusión y alarma.
Llegó hace media hora con 2 testigos. Insiste en que la boda está programada para las 10 de la mañana hoy, como se planeó originalmente. Dice que hubo un malentendido, pero que usted y Adriana llegarán pronto, y se niega a irse. ¿Qué?, exclamó don Miguel. Le envié una carta hace más de una semana cancelando formalmente la boda. ¿Cómo puede pretender que todavía está programada? Dice que nunca recibió tal carta, respondió el padre Domingo, y ha traído la documentación original que preparamos para la boda. La licencia matrimonial firmada por mí, los documentos de publicación de amonestaciones, todo. Técnicamente, todos los papeles están en orden para que la boda proceda hoy si ambas partes están presentes. Pero Adriana no va a estar presente, dijo don Miguel firmemente. La boda está cancelada. Fernando sabe esto. Está jugando algún tipo de juego retorcido. Eso es lo que pensé, asintió el sacerdote. Por eso vine aquí inmediatamente. Quería confirmar que la boda está definitivamente cancelada antes de enviar a Fernando lejos. Pero, don Miguel, hay algo más que me preocupa. ¿Qué? La tormenta, dijo el padre Domingo mirando hacia el cielo furioso. Nunca he visto nada igual. Y los rayos... Don Miguel, 7 rayos han caído cerca de la catedral en la última hora. Uno golpeó tan cerca que hizo un cráter en la plaza, apenas a 20 metros de la entrada de la iglesia. Es como si hubiera algo antinatural en esta tormenta, como si estuviera centrada sobre la catedral específicamente. Un escalofrío recorrió la espalda de don Miguel. ¿Está sugiriendo que la tormenta está relacionada de alguna manera con Fernando? No lo sé, admitió el sacerdote, pero le dije a Fernando que con esta tormenta, incluso si la boda no estuviera cancelada, sería imprudente proceder. Le rogué que pospusiéramos, que esperáramos a que pasara el clima, pero se negó. Dijo que la boda debe suceder hoy, ahora, como se planeó originalmente. Y hay algo en sus ojos, don Miguel, algo que me asusta. Parece desesperado, peligrosamente desesperado. Adriana, quien había estado escuchando desde el pasillo, entró a la sala. Padre, dice que Fernando está en la catedral ahora mismo, insistiendo en que la boda proceda. Sí, hija, respondió el sacerdote. Entonces iré allá, dijo Adriana con súbita determinación. Iré y le diré a su cara, frente a testigos, que no me casaré con él, que nunca me casaré con él. Tal vez, si lo escucha directamente de mí, en un lugar público, finalmente aceptará la realidad. Absolutamente no, dijo don Miguel firmemente. No te acercarás a ese hombre. Es claramente inestable. Papá tiene que terminar, insistió Adriana. Fernando necesita escucharlo de mí. De otra manera, seguirá insistiendo, seguirá acosando, seguirá fingiendo que el matrimonio todavía está programado. Necesito confrontarlo públicamente y terminar esto de una vez por todas. La muchacha tiene razón, dijo el padre Domingo pensativamente. Si Adriana viene a la catedral y declara frente a mí y otros testigos que rechaza el matrimonio, no habrá ambigüedad. Fernando no tendrá base para continuar insistiendo. Pero la tormenta, objetó doña Rosa. Llevaré guardias conmigo, dijo don Miguel, tomando una decisión. Y yo mismo estaré con Adriana en todo momento. Iremos a la catedral. Adriana declarará su rechazo del matrimonio frente al padre Domingo y cualquier testigo presente, y luego regresaremos inmediatamente a casa. Fernando no tendrá oportunidad de hacerle daño. Entonces, vámonos ahora, dijo Adriana. Mientras más pronto termine esto, mejor. La familia se preparó rápidamente. Adriana, en un acto de ironía deliberada, decidió ponerse el vestido de novia que había sido hecho para la boda. Si iba a rechazar públicamente a Fernando, quería que quedara absolutamente claro lo que estaba rechazando. Quería que viera el vestido que nunca vería en un altar. Mientras Adriana se vestía con la ayuda de su madre, doña Rosa notó algo extraño.
Adriana, tu collar, el que Fernando te regaló como regalo de compromiso. ¿Lo llevarás? Adriana miró el collar de perlas que Fernando le había dado, que colgaba de un soporte en su tocador. Por un momento consideró usarlo, como un último recordatorio de lo que podría haber sido si Fernando hubiera sido el hombre que fingía ser. Pero entonces decidió contra eso. «No», dijo firmemente, «no llevaré nada que venga de él. Esto termina hoy, completamente». A las 10 menos cuarto, la familia Flores salió de su casa hacia la catedral, acompañados por 4 guardias armados. La tormenta seguía rugiendo, la lluvia cayendo tan fuertemente que estaban empapados en segundos a pesar de sus paraguas y capas. El viaje a la catedral normalmente tomaba 10 minutos a pie. Hoy, con el viento y la lluvia, les tomó casi 20 minutos. Mientras se acercaban a la catedral, vieron que el padre Domingo había dicho la verdad sobre los rayos. Había un cráter enorme en la plaza frente a la iglesia donde un rayo había golpeado. Los árboles alrededor de la catedral estaban chamuscados, algunos todavía humeando a pesar de la lluvia. Y mientras observaban, otro rayo cayó, golpeando una estatua en la esquina de la plaza con un estruendo que hizo que todos se agacharan instintivamente. «¡Esto es locura!», gritó don Miguel sobre el rugido de la tormenta. «Deberíamos regresar». Pero Adriana negó con la cabeza. «No, he llegado hasta aquí, voy a terminar esto». Corrieron los últimos metros hacia la entrada de la catedral y se precipitaron adentro, dejando atrás la furia de la tormenta. Dentro, la catedral estaba en semipenumbra, iluminada solo por velas y los destellos ocasionales de relámpagos a través de las ventanas de vidrio emplomado. Y allí, parado frente al altar, estaba Fernando Salazar. Capítulo 7. El rayo justiciero. Fernando se dio vuelta cuando escuchó la puerta de la catedral abrirse. Cuando vio a Adriana en su vestido de novia, una expresión de triunfo cruzó su rostro. «Sabía que vendrías», dijo, su voz resonando en el espacio vacío de la catedral. «Sabía que finalmente verías razón. Los malentendidos han sido resueltos. Ahora podemos proceder con la ceremonia como se planeó». «No ha habido malentendidos», respondió Adriana con voz firme, caminando por el pasillo central hacia donde Fernando estaba parado. Su padre y los guardias la seguían de cerca. «Vine aquí solo para decirte, frente a testigos, que no me casaré contigo. No hoy, no nunca. Nuestro compromiso está roto, Fernando. Terminado. Acepta eso y sigue adelante con tu vida». La expresión de Fernando se oscureció. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por rumores sin fundamento sobre mi pasado? ¿Por chismes maliciosos de personas que no me conocen?» «Porque sé la verdad sobre Isabela», dijo Adriana, deteniéndose a unos 3 metros de él. «Sé que la mataste. Y sé que planeabas hacer lo mismo conmigo una vez que estuviéramos casados y tuvieras acceso a mi dinero». Fernando se quedó completamente quieto por un momento. Luego, para horror de todos, comenzó a reír. No era una risa alegre o divertida. Era una risa oscura, casi maniática. «¿Entonces lo sabes?», dijo cuando su risa se calmó. «¿Sabes todo? Bueno, entonces, supongo que no hay razón para continuar fingiendo, ¿verdad?». La máscara de civilización que Fernando había usado durante todo el cortejo se desmoronó completamente. Su rostro se retorció en una expresión de rabia y algo más oscuro. «Sí, maté a Isabela», admitió con frialdad. «La estúpida perra quería dejarme, quería llevarse todo su dinero con ella, como si yo fuera a permitir eso después de todo el esfuerzo que puse en cortejándola. La lámpara en el baño fue brillante, ¿no? Una forma perfecta de simular un accidente, electrocución en agua. Incluso el médico no sospechó nada. Y sí,
continuó, avanzando un paso hacia Adriana. Tenía planes similares para ti. Oh, no inmediatamente. Primero me habría casado contigo, habría esperado el tiempo apropiado, tal vez un año, y luego otro accidente trágico, tal vez una caída por las escaleras o un incendio en tu habitación. Algo que me dejaría el viudo desconsolado con acceso completo a la fortuna de tu familia. Pero arruinaste todo, siseó, su voz cargada de veneno. Tuviste que ser inteligente, tuviste que investigar, y ahora aquí estamos. Pero ¿sabes qué, Adriana? No importa, porque incluso si no puedo tenerte viva, al menos me aseguraré de que nadie más te tenga tampoco. Fernando sacó algo de su abrigo. Era un revólver. ¡Padre!, gritó don Miguel empujando a Adriana detrás de él. Los guardias se movieron hacia adelante, sacando sus propias armas. ¡Alto!, ordenó Fernando, apuntando el arma directamente a Adriana. Un paso más y le disparo ahora mismo, y luego me dispararé a mí mismo. Si no puedo tener la fortuna de su familia, al menos tendré la satisfacción de destruirla a ella. Fernando, por favor, imploró el padre Domingo, quien había estado observando la escena con horror. No hagas esto. Sea cual sea tu pecado, Dios todavía ofrece perdón. Baja el arma, entrégala a las autoridades, no añadas otro asesinato a tu alma. Mi alma ya está condenada, respondió Fernando con una sonrisa retorcida. Un pecado más no hace diferencia. En ese momento, un relámpago particularmente brillante iluminó toda la catedral a través de las ventanas, seguido casi inmediatamente por un trueno tan fuerte que hizo vibrar todo el edificio. «La tormenta», murmuró el padre Domingo, mirando hacia arriba. «Es como si estuviera tratando de entrar». Y entonces sucedió algo que nadie presente olvidaría jamás mientras viviera. Otro relámpago, más brillante que cualquiera anterior, atravesó el techo de la catedral. El rayo, una columna de luz blanca azul tan brillante que era casi cegadora, descendió directamente sobre el lugar donde estaban parados Fernando y Adriana. Adriana, guiada por un instinto que nunca pudo explicar después, se tiró al suelo en el último segundo. Don Miguel, quien había estado entre ella y Fernando, también cayó al suelo, arrastrando a su hija más lejos del punto de impacto. Pero Fernando no tuvo tanta suerte. El rayo lo golpeó directamente, atravesando su cuerpo con miles de voltios de electricidad. Por un breve momento, su esqueleto completo era visible a través de su piel, iluminado desde dentro como una linterna macabra. El revólver en su mano explotó por el calor extremo, y entonces Fernando fue arrojado hacia atrás por la fuerza del impacto, su cuerpo golpeando el altar de piedra antes de caer al suelo. El olor a carne quemada y ozono llenó la catedral. Durante un momento, nadie se movió, todos paralizados por el shock de lo que acababan de presenciar. Finalmente, el padre Domingo corrió hacia donde Fernando yacía inmóvil. No necesitó verificar por mucho tiempo para confirmar lo que todos ya sabían. «Está muerto», anunció el sacerdote, su voz temblando. El rayo lo mató instantáneamente. Adriana se levantó lentamente, ayudada por su padre. Estaba cubierta de polvo del piso de piedra donde había caído, su vestido de novia arruinado, pero estaba viva, completamente ilesa. Fernando, por otro lado, yacía muerto en el piso de la catedral donde había planeado casarse con su víctima prevista. Su cuerpo estaba chamuscado, sus ropas todavía humeando. Murió en el acto de intentar cometer asesinato, detenido por una fuerza que nadie podía explicar, pero que todos reconocían como justicia divina. «El rayo hizo justicia antes de que él pudiera», susurró el padre Domingo, haciendo la señal de la cruz.
Dios protegió a la inocente y castigó al culpable. He sido sacerdote durante 30 años y nunca he visto nada igual. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse casi inmediatamente. La lluvia disminuyó de un torrente a una llovizna suave. Los truenos se silenciaron. Las nubes comenzaron a separarse, permitiendo que la luz del sol se filtrara. Era como si la tormenta, habiendo cumplido su propósito, ya no tuviera razón para continuar. Adriana miró el cuerpo de Fernando, el hombre que había planeado matarla, el hombre que había matado antes y que habría matado de nuevo, y sintió una mezcla compleja de emociones, alivio de que estaba muerta y no podía dañarla nunca más, horror por la forma violenta de su muerte y algo más, un sentido de asombro ante la justicia cósmica que acababa de presenciar. «Se acabó», dijo suavemente. «Finalmente se acabó». Pero aunque el peligro inmediato había terminado, las reverberaciones de este día continuarían durante mucho tiempo. Epílogo. El legado de la tormenta eterna. Después de la muerte de Fernando Salazar, las autoridades comenzaron una investigación completa no solo de su muerte, sino también de sus crímenes admitidos. El padre Domingo y los otros testigos en la catedral dieron testimonio de la confesión de Fernando momentos antes de su muerte, cómo había admitido matar a Isabela y cómo había planeado matar a Adriana. Las autoridades de Veracruz fueron contactadas. El cuerpo de Isabela Mendoza fue exhumado y reexaminado. Esta vez, con la confesión de Fernando guiándolos, los médicos encontraron evidencia que habían pasado por alto la primera vez. Quemaduras eléctricas en partes de su cuerpo consistentes con electrocución prolongada. No solo el shock inicial de la lámpara cayendo al agua. Ella no murió instantáneamente como pensábamos, explicó el doctor Torres, quien realizó la segunda autopsia. Fue torturada primero, electrocutada repetidamente mientras estaba en el agua. La evidencia siempre estuvo allí, pero en el primer examen, sin razón para sospechar asesinato, simplemente la clasificamos como trauma relacionado con el accidente. La familia de Isabela, los Mendoza, demandaron la herencia que Fernando había tomado. Con la evidencia del asesinato ahora establecida, los tribunales dictaminaron que Fernando había obtenido la fortuna de Isabela a través de medios criminales. Toda la herencia fue devuelta a la familia Mendoza. Esto también reveló algo más. Fernando había gastado casi toda la fortuna de Isabela. Las deudas de juego, inversiones fallidas y un estilo de vida lujoso habían consumido la mayor parte del dinero en apenas un año. Para el momento en que conoció a Adriana, estaba desesperadamente necesitando otra fuente de ingresos. Por eso, había sido tan insistente en que la boda procediera rápidamente. Por eso, había sido tan violentamente opuesto cuando Adriana intentó romper el compromiso. Era un hombre desesperado, explicó el licenciado Ruiz, el abogado encargado de desenredar los asuntos financieros de Fernando. Y los hombres desesperados son peligrosos. Si ese rayo no lo hubiera matado, habría matado a Adriana en esa catedral. Y luego, probablemente se habría matado él mismo, sabiendo que no tenía escape. Carmen Ruiz, la sirvienta que había escrito la carta original advirtiendo a Adriana, fue finalmente capaz de dar su testimonio oficial sin miedo. «Me siento aliviada de que finalmente la verdad salió», le dijo a los investigadores. «He vivido con la culpa de no haber hablado antes durante tanto tiempo. Tal vez, si hubiera sido más valiente, Isabela todavía estaría viva. O tal vez Fernando simplemente la habría matado a usted también», respondió el investigador principal. «Los hombres como Fernando Salazar no dejan testigos vivos si pueden evitarlo». Para Adriana, los meses después del incidente fueron difíciles. Tenía pesadillas sobre Fernando, apuntándole con el revólver.
sobre el relámpago atravesando el techo, sobre el cuerpo chamuscado en el piso de la catedral. Pero con el tiempo, con el apoyo de su familia y amigos, comenzó a sanar. «Tuve suerte», le dijo a Mariana 6 meses después del incidente, «no solo de sobrevivir, sino de descubrir la verdad sobre Fernando antes de casarme con él. Isabela no tuvo esa suerte, y si no hubiera sido por la carta de Carmen Ruiz, yo tampoco la habría tenido». «Fuiste inteligente», corrigió Mariana. «Investigaste, escuchaste tus instintos cuando algo se sentía mal. Eso es lo que te salvó, no solo la suerte». Adriana nunca se casó. Durante años rechazó todos los pretendientes, no porque estuviera traumatizada por su experiencia, sino porque, como le explicó a su madre, había decidido que prefería ser independiente que arriesgarse a otro hombre que podría ser diferente de quien parecía ser. «He visto cómo la máscara de un hombre puede ser completamente diferente de la persona debajo», dijo. «Y mientras estoy segura de que no todos los hombres son como Fernando, no estoy dispuesta a arriesgarme. Prefiero vivir mi vida en mis propios términos». Eventualmente, Adriana se involucró en trabajo de caridad, específicamente ayudando a mujeres que estaban atrapadas en matrimonios abusivos. Usó su propia experiencia, su casi tragedia, para ayudar a otras que tal vez no habían sido tan afortunadas como ella. «Isabela no tuvo nadie que la advirtiera», decía Adriana frecuentemente, «pero otras mujeres sí lo tienen. Y si puedo ser esa advertencia para incluso una mujer, entonces todo por lo que pasé valió la pena». Pero el aspecto más extraño y persistente de toda la historia era el fenómeno que comenzó después de la muerte de Fernando y que continuó durante más de un siglo. El lugar exacto donde Fernando murió en la catedral, el punto donde el rayo lo golpeó, permanecía marcado con una mancha oscura en el piso de piedra. A pesar de múltiples intentos de limpiarlo, de reemplazar las piedras, la marca siempre reaparecía. Eventualmente, la iglesia decidió dejarla, marcando el lugar con una pequeña placa que simplemente decía: «Aquí la justicia divina prevaleció, 25 de junio de 1882, y las tormentas que se volvieron anormalmente frecuentes en esa área específica de Villahermosa». Durante los años siguientes a la muerte de Fernando, residentes locales comenzaron a notar que las tormentas parecían congregarse sobre la catedral y el área circundante con una frecuencia que era estadísticamente improbable. Meteorólogos que visitaron la región décadas después confirmaron que había una anomalía inexplicable. El número de rayos que caían en un radio de 1 kilómetro alrededor de la catedral era 3 veces mayor que en cualquier otra parte de Tabasco. «No hay explicación científica para esto», admitió un meteorólogo en 1950. «La topografía del área no explica la concentración de actividad eléctrica. No hay razón física por la cual esta área específica debería atraer más rayos. Y sin embargo, las estadísticas no mienten. Algo está atrayendo las tormentas a este lugar». Los locales tenían su propia explicación. El espíritu de Fernando Salazar estaba condenado a revivir su muerte una y otra vez, cada rayo un recordatorio de la justicia que lo había alcanzado. «La tierra recuerda», decía doña Mercedes, una anciana que había conocido a Adriana en su juventud. «El lugar donde ocurrió un gran crimen o una gran injusticia, la tierra lo recuerda. Y las tormentas vienen porque ese lugar es marcado. Es un recordatorio de que la justicia, si no viene de los humanos, vendrá de fuentes más altas». En 1925, 43 años después del incidente, Adriana, ahora una mujer de 67 años, regresó a la catedral por primera vez desde aquel día fatídico. Fue acompañada por su sobrina, quien había escuchado la historia muchas veces, pero nunca había visto el lugar ella misma. «Todavía te asusta, tía»,
preguntó la sobrina mientras se paraban frente a la marca en el piso donde Fernando había muerto. No, respondió Adriana pensativamente. Ya no me asusta. En cambio, me recuerda que en un mundo donde la justicia humana frecuentemente falla, especialmente para las mujeres, hay otras fuerzas que trabajan para equilibrar las escalas. Fernando habría escapado del castigo por matar a Isabela. Habría matado de nuevo, pero no escapó. La justicia lo alcanzó de una forma que ninguno de nosotros podría haber predicho. ¿Crees que fue verdaderamente intervención divina?, preguntó la sobrina. ¿O solo coincidencia terrible? He pensado en esa pregunta durante 43 años, dijo Adriana, y honestamente no lo sé con certeza, pero sé esto. Fernando confesó sus crímenes momentos antes de morir. Admitió matar a Isabela y planear matarme. Y en ese momento exacto, en ese lugar exacto, un rayo atravesó el techo y lo golpeó, mientras yo, parada apenas a metros de distancia, sobreviví ilesa. Puedes llamarlo coincidencia si quieres, pero yo lo llamo justicia. Adriana murió en 1932 a la edad de 74 años, rodeada por la familia que había protegido toda su vida. Su obituario en el periódico local contaba su historia, incluida la dramática muerte de su prometido asesino. Se convirtió en parte de la leyenda local, una historia contada y recontada con cada generación, y hasta el día de hoy, más de 140 años después, las tormentas aún visitan esa área de Villahermosa con frecuencia inusual. Los rayos aún caen cerca de la catedral más a menudo de lo que la estadística sugeriría que deberían. Los meteorólogos aún no pueden explicarlo. Los locales saben por qué. Es el lugar de la tormenta eterna, donde la justicia cayó del cielo una vez y donde el recuerdo de esa justicia permanece grabado en la tierra misma. La historia de Adriana Flores y Fernando Salazar es un recordatorio de que el mal, sin importar cuán inteligentemente disfrazado, eventualmente será expuesto. Que la justicia, aunque pueda tardar, eventualmente prevalece. Y que a veces, cuando los sistemas humanos fallan, hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que intervienen para proteger al inocente y castigar al culpable. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales donde la justicia llegó de formas inesperadas, donde los crímenes fueron expuestos contra todas las probabilidades y donde las víctimas previstas sobrevivieron contra viento y marea, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas de misterio, justicia y los momentos extraordinarios donde el destino interviene. La historia de Adriana Flores nos enseña a confiar en nuestros instintos, a investigar cuando algo se siente mal y a nunca subestimar el poder de la verdad para emerger. Comparte esta historia, recuerda su nombre y visita Villahermosa si alguna vez tienes la oportunidad, donde las tormentas aún recuerdan el día en que un rayo hizo justicia.